Se tenía que decir, con Laura Arroyo. Si has entrado en las redes sociales en las últimas horas, imagino que ya has visto este video. Ni cuivre, papá. Cuivre, produit. Desi isko walisema kwako hakuna produit. Wanakufa wengine. Wengine wanakufa. Wengine wanakufa. Wengine wanakufa Mungu. Wengine wanakufa. Wengine wanakufa. Wengine wanakufa. Babu mbapu tunaonesha mukimbie. Limonde baba. Meza bone mwangalie. Wengine tulewakataza wanakufa mumai. Hii ni mambo. Angara population ya Felix. Pues la imagen escarapela el cuerpo. En tan solo un segundo vemos desprenderse la tierra que producto de las lluvias se encontraba en condición inestable. Esto ocurrió este sábado en la provincia de Lualaba, en el sur de la República Democrática del Congo, donde según las cifras oficiales han muerto 32 mineros producto del derrumbe que hemos visto. Sin embargo, todavía queda una labor de exploración e investigación para contar con las cifras finales. Y por cierto, hay reporteros que desde la zona hablan de más de 40 muertos. Se trata de la mina de cobalto y cobre de Calando. La pregunta obvia es, ¿qué ha pasado? Pero me temo, compañeros, que no es un tema puntual y que en esta imagen de terror se concentran muchos más factores que explican lo que ocurrió el sábado, ¿no? Así es, Sugasti. Primero los hechos, como decíamos. Todo ocurrió este sábado en la mina de cobalto y cobre de Calando. Lo que vemos en realidad es el derrumbe de un puente que era utilizado para entrar en esta concesión minera situada en la localidad de Mulondo. El puente es considerado clandestino, pero hay un detalle que no se está diciendo lo suficientemente fuerte. Este derrumbe ocurrió cuando decenas de personas huían por ese puente, excediendo su capacidad de resistencia, que además se veía menguada por las fuertes lluvias que causan inestabilidad. ¿De qué huían estas personas? De disparos. A ver si lo entendemos bien. Decenas de personas huyen por un puente inestable por razones meteorológicas y al menos 32 mueren por la caída y aplastamiento, pero la razón por la que huyen es porque oyeron disparos. ¿Quiénes disparaban? Los tiros habrían sido efectuados por guardias de seguridad, como se señala en un informe del Servicio de Apoyo y Orientación para la Minería Artesanal de Pequeña Escala de la República Democrática del Congo, SAE-MAPE. Fueron los disparos de los soldados en el lugar los que generaron pánico entre los mineros, que se apresuraron a huir de los mismos, ocasionando en la desesperación que el puente colapsara y el derrumbe ocurriera. Los guardias señalan que efectuaron los tiros por verse sorprendidos por la irrupción masiva de mineros clandestinos. Puente clandestino y mineros clandestinos, como si el adjetivo clandestino pudiera servir para mitigar la responsabilidad de decidir disparar. Exactamente. La narrativa oficial ha buscado justificar las acciones hablando en estos términos. El ministro regional del Interior, Roy Kaumbe Mayombe, en una rueda de prensa el día domingo, enfatizó que el acceso a esta mina estaba estrictamente prohibido debido a las fuertes lluvias que ocasionaban el riesgo de derrumbes, como el del sábado. Como vemos, la intención gubernamental es insistir en que lo que estaba mal era entrar en la mina, que en efecto resultaba insegura, pero también sabemos que la acción de los soldados provocó en realidad la huida que colapsó el puente. De hecho, pese a que el ministro calificó como trágico el derrumbe en la mina, aprovechó para señalar que las empresas mineras en la República Democrática del Congo son frecuentemente víctimas de este tipo de intrusión en sus concesiones por parte de mineros ilegales. Ahora bien, el ministro confirmó también en la rueda de prensa que ningún minero había fallecido por herida de bala, aunque no especificó si las balas habían causado lesiones de cualquier tipo. Sin embargo, en un reciente artículo en la BBC, el periodista Olivier Kayumba, periodista que visitó la zona el domingo, señala que 2 de los mineros heridos en la mina Calando sufrieron heridas de bala. Uno, señala Kayumba, recibió un disparo en el muslo y el otro en la mano. Lo que va quedando claro es que ha habido, cuando menos, una negligencia directa por parte de los guardias que resguardan la mina de Calando y que el gobierno busca poner la responsabilidad en los mineros informales o ilegales
creando la falsa impresión de que por ser ilegales o informales provocaron su propia muerte. Las autoridades congoleñas han prometido una investigación formal para determinar las responsabilidades de la tragedia, pero lo hacen, eso sí, señalando la equidistancia, responsables tanto por la construcción del foso como por la actuación del personal de seguridad, es decir, quienes dispararon. Y más allá de esta narrativa e intentando entender mejor el contexto, Laura, ¿por qué habría personas que decidieran entrar en un recinto minero de manera informal? En realidad, hechos como el que vimos el sábado, Sugas, no son la excepción en el Congo. Recordemos que en la República Democrática del Congo entre 1,5 y 2 millones de personas trabajan en la llamada minería artesanal no regulada. Esta actividad abastece la demanda mundial de cobre, cobalto y otros minerales. Pero hablemos del cobalto, porque Lualaba es el epicentro del auge mundial del cobalto, un mineral imprescindible para las baterías de vehículos eléctricos o aparatos tecnológicos. Pero también supone una actividad con mayor incidencia de mortalidad laboral. Y miremos la foto completa. La República Democrática del Congo tiene el 70% de todas las reservas del mundo de cobalto, ese mineral codiciadísimo que por lo mismo genera una industria en la zona que cuenta con más sombras que luces. Pese a tratarse de una de las zonas más ricas del mundo en recursos minerales como el cobalto, tiene a su población en condiciones deplorables. Más del 73% de la gente que habita la República Democrática del Congo vive por debajo del umbral internacional de la pobreza, con $2.15 al día. Pero en el caso concreto de la actividad extractiva, la gran sombra es sin duda el maltrato infantil. En 2014, UNICEF reportó que más de 40.000 niños trabajaban en las minas del sur de la República Democrática del Congo. En 2024, la Organización Internacional del Trabajo informó que se había comprobado que solamente en las provincias de Haut-Katanga y Lualaba, la provincia donde ocurrió el derrumbe este sábado, trabajaban en las minas más de 6.200 niños. Y aunque estos datos son ya de vergüenza, sepamos también que los niños trabajan por menos de $2 al día y muchos de ellos son víctimas de tráfico, ya que se les recluta desde zonas lejanas para forzarlos a trabajar en las minas de cobalto. Son sin duda la parte más vulnerable de esta cadena de opresiones a la que vamos a ponerle un nombre: capitalismo. Los niños y niñas sometidos a este abuso sistemático son el lado más vulnerable, pero toda la actividad minera en estas minas, en un país rico, no hace sino generar vulneraciones de derechos humanos y laborales a todos los que participan en esta cadena. Porque imagino que a los mineros, informales o formales, tampoco es que la actividad les suponga ni réditos monetarios cuantiosos, ni mucho menos garantía de protección en sus centros de trabajo. Ni mucho menos, Manu. En un reciente artículo de Africa Mundi se pone en cuestión el hecho de que pese a la riqueza de la República Democrática del Congo en un material imprescindible para el avance tecnológico mundial como el cobalto, los que trabajan extrayendo el recurso viven en condiciones infrahumanas pese a que, por ejemplo, un iPhone te valga casi 2.000 euros. Como apunta el autor de la pieza, un minero que saca el cobalto para ese iPhone no huele ni un 0,1% al día, es decir, 2 euros. Y aquí entra otro detalle: la evasión fiscal por parte de las mineras multinacionales que se lucran con estos recursos y se hacen los locos para pagar. Según el Fondo Monetario Internacional, la evasión fiscal por parte de las empresas mineras multinacionales cuesta a los países africanos entre 470 y 730 millones de dólares al año. Y aunque algunas medidas gubernamentales han intentado cambiar esta situación, no han dado resultado. En diciembre del 2024, la República Democrática del Congo demandó a Apple en Francia y Bélgica. Los acusó de utilizar minerales de zonas de conflicto en sus cadenas de suministro. En enero, Bélgica nombró al juez para investigarla y en abril se abrió una investigación criminal contra Apple que, por cierto, ha refutado rotundamente las afirmaciones realizadas por la República Democrática del Congo. El problema no solo tiene larga data, sino que las imágenes del sábado son la punta del iceberg de una cadena de abusos en beneficio de la extracción de un mineral que, en lugar de beneficiar a los territorios dueños de dichas riquezas, empobrecen e incluso matan a sus pobladores en beneficio de la circulación del capital. Capitalismo y colonialismo en el corazón de este problema. Tal vez porque el capitalismo y el colonialismo son el problema. Por un lado, depredan los recursos dejando los territorios convertidos en eriales. Por otro lado, se llevan los beneficios y los concentran en las poquitas manos dueñas de esas empresas transnacionales. En el camino, normalizan la explotación de sujetos, incluidos los niños, para extraer esos recursos que no son tuyos y les pagas una miseria. Pero esa miseria, en países donde la precariedad es también moneda corriente, se convierte en un valor. Y de pronto se construyen otras cadenas, podemos llamarlas clandestinas, que buscan también acceder a esa miseria como sea posible, porque es la única forma de paliar el hambre y la pobreza.
pobreza porque la minería artesanal en la República Democrática del Congo constituye el sustento de cientos de miles de personas, pero opera al margen de regulaciones básicas y por tanto de medidas de seguridad. Por hacer memoria, en 2019 un derrumbe en una concesión minera cercana a Kolwezi dejó al menos 43 muertos. La demonización de la minería ilegal, clandestina o informal y de quienes la practican opera así como un adicional factor de riesgo para personas que intentan escapar de las condiciones de vida que les agobian. Y falta otro actor. El mismo Estado que muchas veces, a través de sus leyes, de sus políticas, de su brazo armado o su desidia, cuida antes a las empresas extractivas que a la población. Y de pronto, un sábado cualquiera, deciden disparar a los ilegales o informales que entraron clandestinamente en un recinto minero. Las personas asustadas huyen, corren, intentan salvarse de las balas, se agolpan sobre un puente también clandestino y debilitado por las condiciones meteorológicas de las lluvias torrenciales y rompen su estructura. Caen al suelo, una a una, y los cadáveres se acumulan frente a nuestros ojos. Esa es la foto completa que hemos visto en la mina de cobalto de Calando este sábado. Las autoridades, a la fecha, no han esclarecido si la actuación de los agentes privados se ajustó a los protocolos de seguridad, pero bueno, que ni falta que hace. Hablamos de una región donde coexisten la minería industrial y la explotación artesanal de forma tensa y conflictiva por las razones que ha contado Laura. Diversas organizaciones congoleñas de derechos humanos llevan denunciando esta situación y también las condiciones de las grandes compañías extranjeras que operan rodeadas de barreras y controles armados, que terminan de dibujar el escenario en que las personas en mayor necesidad asumen riesgos extremos para sobrevivir. Y en medio de esta tensión, cientos de vidas silenciadas y tantas otras violentadas sistemáticamente para que cada mañana tengamos un móvil desde el cual tuitear. Hablemos del Congo. Muchas gracias, Laura. ¿Están acabando las multinacionales con la República Democrática del Congo? Cualquier recurso imaginable está en el Congo y además en enormes cantidades. Por ejemplo, el oro para joyas y aparatos electrónicos, el cobalto empleado en baterías como las de los autos eléctricos. La República Democrática del Congo posee de hecho más de la mitad de las reservas mundiales de cobalto, el cobre fundamental para la fabricación de paneles solares y el coltán que está literalmente en todos los dispositivos electrónicos como por ejemplo tu teléfono inteligente. Se calcula que entre el 60 y el 80% de las reservas mundiales de coltán están en la RDC. Y como puedes imaginar, todo el mundo quiere un trozo de ese pastel, ya sean milicias que controlan minas informales o grandes multinacionales que han creado allí enormes complejos industriales y mineros. ¿A quién pertenecen todas esas riquezas? Empresarios, políticos y otros actores saquean la República Democrática del Congo. Incluso algunos países vecinos participan en el